Pues gracias a Mía por la invitación y también obviamente a Cold Press News. Y la idea es que ustedes sepan 5 estrategias para sobrevivir en la cuarentena desde una perspectiva femenina, porque claramente todo lo que estamos viviendo pues obviamente ha afectado a todos de maneras particulares, pero nosotras también lo vivimos diferente. Entonces es bueno que sepamos más sobre nuestra biología y sobre lo que ustedes pueden hacer. Entonces, básicamente, otra de las cosas que aprenderás pues es por qué tu respuesta es distinta. Entonces, yo soy fundadora de Sana Tu Tiroides y me llamo Judith González. Y la idea es que todo lo que yo aprendí sanando mi hipotiroidismo, porque mi médico pues me dijo, ¿no? Que no podía eh, quitar la pastilla o vivir sin medicamentos, y entonces la única respuesta fue, se desconocen las causas, come balanceadamente y toma esta pastilla. Entonces esto me llevó precisamente a un camino donde la nutrición, la meditación y el yoga se volvieron pues una medicina completa para mí, a tal punto donde ya no utilizo medicamentos. Y creo que ahora vivimos en un mundo con muchísima presión y donde es necesario tener otro tipo de habilidades para ser humano en el siglo XXI. Entonces, es importante que sepas que las mujeres pues tenemos un sistema inmune distinto. Es decir, si vemos los contagios por COVID-19 hasta ayer, el 58% eran hombres y las mujeres solamente el 42%. Y la posibilidad en general de tener cáncer pues es mayor en los hombres, en un 45%, y las mujeres un 38%. Entonces nos damos cuenta que la misma naturaleza pues ha hecho que nos hagan más resilientes ante infecciones e enfermedades por nuestra capacidad evidentemente de dar vida. Pero no por eso nos vamos a confiar y vamos a dejar nuestra salud fuera, ¿no? Entonces es muy importante que sepas también que usualmente vivimos en un reloj pues gobernado por 24 horas, ¿no? Entonces a partir de que empezamos a tener una vida gobernada por este reloj, eh, ha habido muchas disrupciones hormonales precisamente por tomar solamente en cuenta este reloj. Sin embargo, nosotras tenemos otro que tiene 28 Ahí días voy, ahí voy. y eh, si pueden silenciar, por favor. Muchas gracias. Y bueno, la fase folicular es cuando acabas de menstruar, ¿no? Y entonces ahí podemos hablar, en realidad no hay un punto de inicio porque todo esto es circular, o bueno, es un ciclo. Entonces, la fase folicular dura de 7 a 10 días y es ahí donde nosotras podemos tener novedad en nuestras vidas. Y también, digamos que el ciclo en general se divide en primera fase y segunda fase. Entonces, la primera fase sería la fase folicular, que dura de 7 a 10 días, y la ovulatoria, de 3 a 4 días. Y la segunda fase es la fase menstrual, y bueno, la lútea y la menstrual. Entonces, es muy importante, de hecho están ahí al revés, pero aquí lo importante es que sepas que tú tienes otro reloj y que necesitas dar una nutrición específica, también la manera de relajarte, de lidiar con el estrés es diferente. Entonces, los hombres, por ejemplo, manejan el estrés de maneras diferentes. La mayor parte de los estudios donde nos explicaban que los hombres lidian con el estrés, con esta respuesta de lucha-huida, pues está basada precisamente en hombres o en mujeres posmenopáusicas. Y últimos estudios, específicamente de los últimos 5 años, se han dado cuenta que nosotros las mujeres ante periodos prolongados de estrés lo que hacemos es hacernos amigas, buscar apoyo con la comunidad, etcétera. Entonces, eso justifica mucho de por qué en determinado momento las mujeres pues levantan fondos, construyen redes, vamos todas a las redes sociales a pedir ayuda, o en general tenemos estas ganas precisamente de no estar solas. Entonces, es importante que sepas que el cortisol, pues bueno, es una hormona que se altera por 3 principales factores, ¿no? Uno, obviamente, pues la glucosa, la cantidad y la calidad de los alimentos que tú comas, va a alterar tus niveles de cortisol y por lo tanto también tu inmunidad. Los niveles de estrés, obviamente, ya sea un estrés percibido, pero también un estrés por endógeno, es decir, lo que yo como, cómo me muevo y en general mis grados de toxicidad también puede estresar a mi cuerpo. Entonces, yo creo que toda esta, pues tu misma empatía
finalmente es un estado bioquímico, ¿no? Entonces hay personas que pues no les da precisamente ser compasivas porque pues tienen un cuerpo alterado, ¿no? Y obviamente también el cortisol cambia de acuerdo a tu ciclo menstrual. Entonces, la segunda fase del ciclo, estamos naturalmente con más cortisol y por eso es que hay más irritabilidad, ¿no? Entonces, a veces no, todo este tema del síndrome premenstrual es algo bien cierto porque está basado en nuestra biología. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Para empezar, hay que tomar en cuenta nuestra relación con el tiempo. Nuestros ciclos de vigilia y sueño probablemente ahorita haya una disrupción terrible, ¿no? Y entonces estemos pensando en la economía, evidentemente, en qué va a pasar con nuestras relaciones personales y todas las tensiones que se pueden ocasionar, ya sea con las personas que vives, pero también contigo mismo. Entonces, es normal en determinado momento, pues, tener insomnio porque precisamente el cortisol, que es digamos, una hormona que te mantiene alerta, pues hay una disrupción. Entonces, eso le manda la señal a tu cerebro de que es momento de estar alerta, incluso cuando ya no es hora. Y eso si le sumas, evidentemente, pues el tiempo que pasas en la pantalla, ahora que tenemos todas nuestras reuniones en el trabajo, etcétera, pues es algo difícil. Entonces, yo les quiero compartir precisamente cómo poder tener una rutina, pero específicamente en femenino. Entonces, una de esas cosas es, obviamente, dormir el tiempo que sea necesario, porque si no dormimos, precisamente los niveles de cortisol van a seguir aumentando y es muy importante que entremos en estados profundos de sueño para que el cuerpo empiece a repararse y tus hormonas empiecen a normalizar. Entonces, si no te dan ganas de hacer ejercicio, procura que sí, específicamente tu sueño sea lo más importante. Y después, cuando tú despiertes y cuando te sientas descansada, hay días a veces que te duermes y ni siquiera has descansado tanto, pero lo más importante es que eh, al menos lo priorices y entonces tú puedas estar alrededor de las 10 de la noche ya en la cama para poder despertar más fresca. Entonces, una manera también, el diagrama de la derecha, es el cepillado en seco. Este cepillado lo que va a hacer es liberar las toxinas de tu cuerpo que se hayan liberado, obviamente también da un masaje linfático, porque la linfa es un líquido que, digamos, fluye por todo tu cuerpo, pero solamente con el movimiento. Por eso la importancia del ejercicio y por eso también este tipo de masajes, porque no se mueve solita, a diferencia de la sangre. Entonces, todas las toxinas que se puedan estar, eh, pues, acumulando en el día a día, las puedes movilizar. Entonces, el primer paso lo puedes hacer, puedes colocar con un cepillo de cerdas suficientemente suaves para que no lo sientas tan agresivo, un poquito de aceite, pero solamente después de haberte bañado. Este paso es solamente después de haberte bañado. Si no te has bañado, vas a empezar por el paso 2, que es desde los tobillos hacia arriba en las piernas. Entonces, es un masaje que solamente pasas una vez, ¿no? Entonces, igual empiezas por los tobillos hacia arriba en una sola pasada, ¿no? No es así, sino un solo movimiento. Y ya después vas a empezar desde tus manos hacia los hombros. Entonces, toda esta parte y después de tu columna vertebral hacia enfrente, ¿no? Todas las costillas y también, pues, suavemente, obviamente, los senos en forma circular, igual el vientre y los glúteos. Entonces, esto además estimula el sistema nervioso para decirle que todo está bien, que no pasa nada. Entonces, si no aguantas en determinado momento la textura del cepillo, puedes hacerlo con tus mismas manos y esto también va a estimular el flujo sanguíneo. Y después te recomendaría que hicieras una ducha fría. Los baños de agua fría forman parte, pues, del entrenamiento yógico y en yoga se considera que pues existen 10 cuerpos, no nada más tu cuerpo físico. Y tu cuerpo físico obviamente se ve alterado o mejorado por eh, varios factores, es decir, por la calidad de tus pensamientos, obviamente de tu comida, la estación del año, etcétera. Entonces, esta ducha fría solamente la vas a hacer eh, durante las 3 fases, es decir, la folicular, la ovulatoria y la lútea, y ya en la fase menstrual te puedes bañar con agua calientita y de preferencia tibia.
Pero lo que va a hacer la ducha fría es que te sube la inmunidad, obviamente te va a despertar y sí hay una manera de empezarlo. A veces la gente se asusta porque de repente es como de, ay, es que es demasiado eh, agresivo, ¿no? Y lo que hace es que limpia tu campo electromagnético, detoxifica los órganos internos y puedes hacerte un masaje en los ovarios y obviamente también en la tiroides. Y esto lo que va a hacer va a estimular, pues que obviamente tanto la ovulación y en general eh, todas las funciones de la síntesis eh, de hormonas se puedan llevar a cabo. Entonces, puedes empezar, por ejemplo, a meter al agua fría tus manos y después los brazos y después ya metes las piernas, después el pecho, la parte de aquí y al final la espalda, bueno, y por último la cabeza. Entonces, te vas a dar cuenta que tu humor cambia, quita también episodios de depresión. Entonces, ahorita yo creo que es algo que estamos además en primavera, yo creo que es algo que muchos agradecemos. Y después, el movimiento es importante saber que no puede ser lo mismo siempre, ¿no? Y lamentablemente la mayor parte de las recomendaciones que se dan sobre el ejercicio y los estudios están hechos en hombres y o en mujeres en la posmenopausia porque no tienen tantas variaciones hormonales. Entonces vemos que la ciencia realmente se ha lavado las manos de una manera, pues yo creo que irresponsable porque finalmente muchas mujeres pues piensan que toda esta manera de vivir que antes teníamos de estar todo el tiempo haciendo y estar súper productiva, pues es algo contra natural hacia nosotras, porque nosotras somos cíclicas. La manera de movernos incluso va a ser que acumulemos grasa cuando estamos en un momento donde no podemos hacer ese tipo de ejercicio e incluso hasta perdamos músculo. Entonces puede ser contraproducente llevar esta misma pues manera de vivir, ¿no? Entonces creo que además incluso la cuarentena lo que ha hecho pues es también observarnos, ¿no? Observar realmente cómo nos relacionamos con el tiempo. Y creo que también, pues así como existe evidentemente la energía femenina, también hay momentos para poder tener esta estructura y esta dirección que es la energía masculina, ¿no? Y en general, la primera fase, que es la folicular y la ovulatoria, perdemos grasa fácilmente y ganamos músculo. Entonces, en esas dos fases, pues tenemos mayor aguante, tenemos más testosterona, incluso nos podemos someter a tratamientos faciales, por ejemplo, de exfoliación, ¿no? Entonces tenemos como más fuerza. Y ahí está perfecto. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva ciertos tipos de ejercicio que se recomiendan para las fases. Y la segunda fase, que es la lutea y la menstrual, pues los estrógenos, la testosterona bajan y sube el cortisol, es decir, que estoy un poquito, pues quizá más alterada y aquí también hay menor aguante. Entonces, ya, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, pues obviamente eh, no han querido aceptar al principio quizá estas diferencias, pero esto ya está científicamente comprobado, ¿no? Y obviamente antes de la ciencia nosotras ya nos conocemos. Cuando estamos a punto de arreglar claramente, pues tenemos ganas de tener esta vida un poco más introvertida y ahí está perfecto tener una rutina de ejercicio acorde a este estado emocional también y sobre todo hormonal. Entonces, ¿cómo se vería en general un mes, ¿no? O sí, en general el ciclo. Si, por ejemplo, se divide en dos, ¿no? Entonces, si estamos en nuestra fase folicular o ovulatoria, podemos hacer todo este tipo de ejercicios. Podemos hacer, obviamente, cardio. Saltar en el trampolín es algo muy bueno porque después, por ejemplo, de ver una 15 minutos de noticias, es muy importante que limites tu consumo de noticias y sobre todo de noticias que estresan o te ponen triste, porque es real. El cerebro sí se altera y se segrega adrenalina y se segrega cortisol. Entonces, ese cortisol de más hay que sacarlo. Ya sea que, y con 15, 10 minutos que saltes en un trampolín o que bailes, por ejemplo, que saltes la cuerda. Y ya obviamente si estás en esta fase, pues que puedes hacer clase de spinning. eh, y ya cuando esto se acabe, pues vas a poder salir a hacer un poco más de montañismo, etcétera. Y es importante también nuevamente descansar, ¿no? Y también cuando estás ovulando, también, ¿no? O sea, los picos de estrógeno alcanzan su punto máximo en este caso
Y es importante que puedas hacer también incluir pesas o con tu propio cuerpo hacer estos ejercicios de alta intensidad y también que tengan que ver con pues sudar, etcétera, ¿no? Y ya para la segunda fase puedes hacerlo pero un poco más tranquilo. Si te das cuenta, sí se alterna obviamente un entrenamiento de alto rendimiento, bueno, más bien de alta intensidad, pero también se combina con pesas, con un poquito de pilates, con yoga y obviamente descansar, ¿no? Y ya en la fase menstrual está súper bien descansar como una actividad. ¿Por qué? Porque aquí obviamente las hormonas, pues incluso la temperatura también baja, alcanzan su punto más bajo y es importante darnos ese momento de introspección para darle al cuerpo la oportunidad de que se repare, ¿no? Y sobre todo, se recomienda además que la rutina de ejercicio, si es que vas a hacer un poco de yin yoga o de kundalini, etcétera, pues lo hagas de preferencia no en la mañana, porque también, pues bueno, hay como más descarga menstrual en las mañanas. Entonces, cuando a veces hay una disrupción hormonal, eh, pues las mujeres necesitamos tener periodos de actividad no mayores a 30 minutos. Porque si no, después de esta periodo, los picos de cortisol suben y obviamente esto resulta contraproducente, ¿no? Entonces, esto evidentemente va a evitar que tengas fatiga suprarrenal y obviamente poco a poco vamos a ir subiendo, digamos, esa reserva y ese balance hormonal para que te sientas mejor y tengas más energía. Entonces, no está de más consultar evidentemente al médico porque cada una de las personas pues somos distintas, ¿no? Y el tercer punto evidentemente es meditar. Y aquí es importante saber que además de lo que nos alimenta o lo que se considera la parte de energía, no nada más es la comida, sino en general el prana, que el prana es en todas estas medicinas orientales, pues es la fuerza de vida. Entonces, hay gente, por ejemplo, que puede ser muy joven, pero ya no tiene prana, ¿no? Y hay gente que también cronológicamente es grande, pero tiene mucha fuerza vital. Entonces, la idea es cómo poder cultivar precisamente esta fuerza vital y pues nutrir tus 10 cuerpos. Y una de esas maneras, evidentemente, es la meditación. Cuando nosotros bajamos nuestro ritmo cardíaco a través, evidentemente, de la respiración, pues el cuerpo empieza poco a poco a entender que pues el entorno no es tan amenazante, ¿no? Y entonces ahí sí podemos comprobar, incluso hay varios estudios que sería interesante que después los ponga en el social media, que explica cómo un cerebro de un meditador responde de manera distinta a alguien que no ha meditado. Entonces, todo el entrenamiento que hayamos hecho anteriormente sirve para estos momentos. Entonces, si todavía eh, pues no tienes una práctica de meditación establecida, es excelente momento para empezar y para que se quede en tu vida este hábito, porque antes considerábamos que la gente que tenía el poder, pues era la gente que tenía la información, y ahora es la gente que sabe distinguir la verdad entre tanto ruido. Entonces es importante que tú limites precisamente los estímulos que tienes en tu vida y te des tiempo, evidentemente, para respirar, estar contigo y conocer qué se siente esa calma. Entonces, también otra manera de calmar a tu cerebro es el sonido. Entonces, aquí podemos ver un diagrama, es un corte donde se nota la conexión, evidentemente, pues, entre el paladar, la pituitaria, que es esta glandulita, pero cuando nosotros empezamos a cantar, pues obviamente las vibraciones van a partir de que empezamos a cantar aquí abajo, pues hay una resonancia también en el paladar que a su vez conecta con la nasofaringe, la pituitaria, el hipotálamo y la glándula pineal. Entonces se considera que este es un eje neuroendocrino del cerebro, baja por todos los nervios y se va incluso hasta nuestro sistema digestivo. Y eso lo que va a hacer es que baja la respuesta del estrés. Entonces, es importante también que, pues, te des chance de cantar y de expresar. Se considera que los mantras, pues, nosotros tenemos 28 meridianos en el paladar y al cantar ciertas sílabas específicas, pues se estimula todo el cerebro, todo este sistema de maneras muy particulares. Entonces, hay mantras específicos, pues, para bajar la ansiedad y para cualquier tipo de funciones que se puedan imaginar, de protección, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente si cantas mantras o no, finalmente es una actividad humana que
libera el estrés. Y si puedes, aunque sea 2 canciones que te gusten, pero utiliza también el poder de la música para cambiar de estado. Y entonces siempre empezamos con el Om Namo, Gurudev Namo, que básicamente es conectarnos a la sabiduría divina y también eh, pues a la cadena de maestros de Kundalini Yoga, que es el tipo de yoga que nosotros hacemos en el consultorio, eh, y que yo particularmente hago y que gracias a él, pues, o gracias a esta disciplina, pues, de los medicamentos, ¿no? Y aquí les recomiendo que googleen el Master Set de Kundalini Yoga, que es una práctica de 9 minutos, que se ha visto la reducción incluso hasta de 10, de 5 a 10 kilos en pocos meses de varios de mis compañeros, de mis amigos. Y es un set muy fácil. Realmente lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente es entonarnos con el Om Namo Gurudev Namo, que es lo que les decía anteriormente. Y después son 3 minutos de respiración de fuego en estas posturas. La primera postura, pues básicamente es como posición de niño, pero con la nuca elevada, y entonces empezamos a respirar de manera, pues, que la misma inhalación sea la misma exhalación, es decir, se ve así. Entonces, en un cuerpo oxigenado, en un cuerpo alcalino, no hay lugar para virus y bacterias. Entonces, esto va a aumentar obviamente tu inmunidad, regula tus hormonas, seas hombre o seas mujer, pero especialmente a las mujeres este set, eh, si tienes algún tipo de desbalance hormonal, que es bastante probable que exista un retraso de la regla o en general que tengas un periodo anormal, te va a ayudar muchísimo. Entonces, la segunda posición, te pones en posición de roca, que es básicamente esto, lo mismo, pero te llevas hacia atrás. Si no alcanzas en determinado momento a estirarte, porque luego te pueden doler eh, las articulaciones de los tobillos o incluso las rodillas, puedes hacer la posición del camello, que básicamente es colocar tus manos sobre los tobillos y también respiración de fuego por 3 minutos. Y después vas a hacer un squat. Eh, o sea, es decir, vas a hacer una sentadilla con las piernas abiertas y vas a colocar tus brazos por detrás de las curvas de tus pantorrillas. Y ahí de nuevo vas a sacar la lengua. Y este movimiento, que es gracioso, es como si fuera un perro, esto lo que va a hacer es limpiar el hígado. Entonces, vas a ver la diferencia cuando yo lo he visto, es increíble cómo en 3 minutos, bueno, ya parece entonces estamos en el minuto del 6 al 9, se van aclarando incluso los ojos, es decir, tú puedes ver los ojos más blancos, ¿no? Y sientes una sensación mucho más de ligereza y es increíble cómo pues, los canales de todo el sistema nervioso sientes cómo se estimulan, es algo que lo tienes que probar. Y ya por último, la posición, digamos, de descanso es de 3 minutos, es decir, tu mano derecha sobre la izquierda y simplemente respiras, ¿no? De 3 a 5 minutos. Y te recomiendo que pongas, pues, música relajante. Hay un grupo, hay bastantes mantras. A mí me gusta uno que se llama White Sun y te puede gustar a ti también. Y en la noche les recomiendo que hagan esta secuencia que es súper sencilla. A mí me encanta quedarme dormida con esto. Y básicamente se van a poner boca abajo en la cama, eh, ya sea que no importa, digamos, pueden ponerse también al borde de la cama del otro lado si es que tienen una cabecera que les impide a veces ponerse con la barbilla sobre el colchón. Pero bueno, esta foto explica cómo básicamente son las manos estiradas también y van a ustedes a reproducir, digamos, mentalmente este mantra, que es Sa, y van a poner el pulgar con el índice, Sa, Ta, Na, Ma. Entonces, Sa es el dedo de Júpiter y aquí estamos evocando, digamos, el conocimiento. Ta es Saturno, que llamamos a la paciencia y a la sabiduría. Na es la vitalidad, Ma a la comunicación. Entonces estamos estimulando diferentes. Y obviamente esto lo vamos a hacer con las manos pegadas al cuerpo. Esto lo que va a hacer va a balancear también los ovarios. Entonces es increíble el efecto que tiene esto porque se quedan pues dormidas muy rápido. A mí me ha gustado mucho
y pues bueno, varias de mis compañeras que han tenido pues amenorrea, es decir, que no llega a la regla, eh, muy pronto les llega precisamente con este kriya. Es una meditación. Y el cuarto punto sería liberar tu voz, es decir, por supuesto que estamos ante una circunstancia extraordinaria, pero es importante que tú te sientas y expreses lo que sientes. Entonces, ya sea que puedas tú crear algo para ti o para el mundo, pero es importante que liberes tu voz. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio que es muy sencillo para hacer eso y probablemente haya cosas que no hayas podido decir o que no, o te dé pena de lo que estás viviendo o en general, o sea, ante un periodo prolongado de estrés, eh, pues las personas a veces no podemos expresar y toda la emoción se queda aquí o estas incluso ganas de llorar cuando vemos las noticias, etcétera. Entonces, es muy sencillo. Yo ahora me voy a quitar los audífonos para que no se escuche tan fuerte, pero simplemente son 3 inhalaciones. Inhalamos y al exhalar vamos a estimular nuestra glándula paratiroides. Y esta glándula básicamente se encarga, la tiroides, que bueno, mi proyecto se llama Sana tu Tiroides. Nosotros trabajamos evidentemente con médicos y otros especialistas para ver este tipo de problemas. Entonces, básicamente regula pues tu respuesta de la energía, ¿no? O sea, tu metabolismo, la temperatura corporal y obviamente está muy influenciada por tu nivel de estrés. Entonces, también aquí estamos bloqueando, desbloqueando más bien con sonido, pues lo que pueda haber. Entonces, vamos a hacerlo. Y cierra los ojos, inhala y exhala. Y entonamos Om Namo Gurudev Namo. Cantamos. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhala. Lleva toda intención al entrecejo. Exhala. Y nota cómo ha cambiado tu estado mental y emocional. Y lo que vamos a hacer es inhalamos. Y al exhalar vamos a decir, con estos 2 dedos vamos a estimular nuestra garganta y vamos a dejar salir toda la frustración y todo lo que ya pues nos esté bloqueando ahorita y todo lo que nos preocupe, ¿ok? Y es muy importante abrir los ojos lo más grande que se pueda en un punto fijo, puede ser en la pared, en otro lado. Entonces vamos a hacerlo 3 veces. Inhalamos. Inhala. Última vez. Inhala y exhala. Espero que se sientan bien. ¿Cómo se siente? Bueno. Y la segunda es un pranayama que simula el sonido de una abeja. Entonces, quiero que noten ahora cuánto espacio se ha creado en su garganta y de un 0 a un 10, denle una calificación de qué tan abierta está su garganta. Entonces, esto con el fin, evidentemente, de
poder ver el cambio antes y después. Entonces, básicamente esta respiración es hacer la caja, hacer, digamos, una caja de resonancia con, eh, eh, con todo esto, ¿no? Entonces vamos a inhalar con tu garganta. Entonces vamos a ponernos, vamos a cerrar las aletas de los oídos aquí y vamos a hacer un sonido como de abeja. Esta vez lo vamos a hacer una porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces inhalamos. Inhala y exhala. Y nota el espacio que se ha creado. Entonces, esto de preferencia hazlo unas 3 a 5 veces más. Y pues bueno, Satnam, acabamos nuestra mini práctica, que básicamente Satnam significa que reconoces tu identidad verdadera. Y el punto 5 es comer según tu ciclo y arquetipo. Básicamente, en la primera fase, pues lo que les decía, se suprime el apetito. En la segunda fase necesitamos 237 calorías más. La inmunidad incluso puede bajar en la segunda fase. Entonces, para mantenerte libre, evidentemente, de bacterias y virus, etcétera, pues es importante la suplementación, mantener tus niveles de estrógeno, de cortisol, de progesterona y de glucosa estables. Y aquí explico cómo es importante este tema de comer según tu ciclo, ¿no? Y yo creo que esto lo vamos a saltar porque ya también nos queda muy poquito tiempo, pero básicamente lo que les decía, necesitamos diferentes necesidades, o sea, comer para cada fase, en algunos puntos vamos a necesitar más carbohidratos complejos. Eh, y pues bueno, el tema del arquetipo, eh, vamos a verlo yo creo que en la segunda parte de este video, pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos justamente en la segunda parte del... Entonces, la primera parte, que es la primera fase del ciclo que, donde les comentaba, ¿no? Que es importante hacer quizá un poquito más cardio, etcétera. Hay naturalmente una supresión del apetito, ¿no? Y entonces eh, podemos reducir calorías en caso de que queramos perder grasa y aumentar, por ejemplo, el cardio. Y la parte también, cuando estamos en la fase ovulatoria, pues los estrógenos llegan a su punto máximo, sube la temperatura y aquí es muy importante aumentar el consumo de vegetales para que el estrógeno que está en exceso pues pueda eliminarse naturalmente por las heces, la orina, etcétera, ¿no? Y ya después, cuando estamos en la segunda fase, es importante comer carbohidratos complejos. Es muchísimo, nos hace mucho bien, pues todo lo que sea tubérculos, es decir, camote, papas, obviamente todas las verduras, betabel, por ejemplo, también. Y naturalmente tenemos más hambre, o sea, necesitamos 237 más calorías porque nos estamos preparando para ya sea o recibir un bebé o eh, pues desecharlo a través desechar, digamos, el endometrio a través de la menstruación, ¿no? Entonces, ya en la fase menstrual, normalmente las hormonas, todas nuestras hormonas, progesterona, etcétera, los estrógenos también bajan y la temperatura también. Y aquí se recomienda, pues, no comer alimentos que suban los estrógenos, porque la idea es también es eliminar, ¿no? Entonces, se recomienda que tengamos una dieta lo más parecida a la paleo, es decir, baja en carbohidratos, pero sí más en proteínas, más verduras, y no es que, y esa es otra de las cosas, ¿no? Que ahorita muchas de las dietas que se promueven con pérdida de grasa y todo esto, pues saturan también el hígado, ¿no? Saturan el hígado, no sabemos, las personas que empiezan una dieta keto no se han medido los niveles de colesterol, entonces no se dejen llevar por las modas, es importante que conozcan su cuerpo y cuál es el estado actual, qué es lo más apto para ustedes, ¿no? Entonces, en otras cosas, pues el tema del arquetipo es importante porque no toda la comida y las porciones nos sirven igual a todas. Entonces, hay un arquetipo que se llama de la Mujer Maravilla y pues yo a ellas en el consultorio que las veo mucho, ¿no? Y son personas pues que
En general, estos arquetipos están basados en la experiencia profesional de una de mis maestras, de más de 15 años de trayectoria profesional de nutrición, y se dio cuenta que hay mujeres que pues no avanzaban, ¿no? No avanzaban con la dieta generalizada de la ciencia de nutrición, porque no se tomaba en cuenta la historia personal de la persona. Sí, de lo que había pasado, ¿no? Entre los 7 y los 11 años. Entonces, no es lo mismo la manera en que se relaja una persona que pone como prioridad precisamente el prestigio, como ser muy responsable ante su trabajo, ante su familia, etcétera, a otra persona que es muy artística y es súper sensible y tiene un cuerpo quizá como de bailarina y come muchísimo y o sea, sus amigas dicen, bueno, pero es que como no engordas, ¿no? Pues porque ella tiene otro arquetipo que se llama etérea. Entonces, los otros dos arquetipos son la nutridora y son niñas que aprendieron a ayudar o servir a otras personas, a sus hermanos, incluso a algún padre, si tienen que cuidar a la abuelita, y aprendió a ser validada y vista precisamente por cuidar de otras personas, pero tienden a dejarse al último. Y las mujeres fatales, pues son las mujeres que están muy preocupadas por su apariencia, que sí, claramente son muy guapas, pero si suben 1 kilo, se pueden llegar a desbalancear anímicamente y usualmente hay comparación, etcétera. Pero cuando una mujer está muy bien balanceada, pues claramente toda esa gracia y sensualidad, etcétera, pues puede eh, ayudar, incluso si se dan cuenta, yo creo que también dependiendo de nuestra fase de ciclo, tenemos esos mismos arquetipos, ¿no? Entonces, la idea es que conozcamos cuál es nuestro arquetipo dominante y podamos cumplir, pues, los requerimientos para nosotras, que somos diferentes todas. Y en general hablamos, pues, de complementar la energía. O sea, si ahorita estamos en un periodo pues donde se necesita mucha paciencia, pues es importante también activarnos, ¿no? O sea, no por el hecho de que estar, entre comillas, confinadas, nos vamos a, a quedar estáticas. Entonces, si es necesario llorar, hazlo, ¿no? Si es necesario hablarle con tus amigos o con tu familia que necesitas tiempo para ti y no salir de tu cuarto en, no sé, en un tiempo, pues hazlo también. Y la idea es que empieces tú a estar en contacto con tus propias necesidades, porque nadie más que tú sabe lo que necesitas, en cuál momento. Entonces, pues, en general, creemos que tu vida pues, puede ser distinta si tú así lo decides. Nadie tiene tu historia ni tus talentos. Y lo más importante es prevenir cualquier problema que vaya a pasar, no solamente el coronavirus, pero en general en tu salud, porque ahorita el sistema de salud pues está colapsando precisamente por las personas que nunca eh, tomaron pues en serio su salud en el sentido de que pues sabemos que son vulnerables las personas que tienen algunas enfermedades cardiovasculares, ciertos problemas autoinmunes eh, y obviamente pues ya la gente mayor, ¿no? Pero el hecho de que tú seas joven, pues no te exime de riesgo. Entonces es importante que nos tomemos esto en serio y sobre todo que orientemos nuestra atención hacia donde queremos ir. Y pues bueno, el tipo de experiencia que nosotros hemos tenido es que realmente aplicando estos cambios, pues, por ejemplo, se han ido los dolores corporales, la digestión mejora, eh, han podido dejar poco a poco los medicamentos, se les cae menos el pelo, etcétera. Entonces, esto no nada más lo he vivido yo, sino que tu vida también puede ser algo similar. Y sería importante que tú evaluaras ahorita, ¿sabes? ¿Qué área de tu vida te está pidiendo a gritos un cambio? Y aquí lo que me gustaría abrir ahorita el micrófono es esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante que te llevas? Pero bueno, antes de que abramos el micrófono, me gustaría platicarles de algo que preparé específicamente para lo que estamos viviendo. Y tiene que ver con un reinicio de primavera. ¿Por qué? Porque ahorita es el mejor momento, sin confinamiento o no, para poder limpiar nuestro cuerpo. Porque cuando estábamos en invierno, así como nosotras tenemos 4 fases, también lo tiene la naturaleza. Es decir, lo que es arriba es abajo, ¿no? Lo que es adentro es afuera. Finalmente somos parte de la naturaleza. Y la primavera es, digamos que un inicio. eh, ¿Y qué es lo que vamos a ver? O sea, yo consideré ciertas cosas específicas que te pueden ayudar. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo eh,
ciertas meditaciones que les elegí. Una de ellas obviamente es para bajar la ansiedad, también el riesgo de adicciones, o sea, es una específico que ayuda a la gente a quitar adicciones a drogas duras como eh, la heroína y otras, ¿no? Y también obviamente cómo balancear la energía sexual, porque también, ¿no? Todo esto pues cambia la libido, eh, y en general los 10 cuerpos. Hay otra específica para sanar, o sea que nosotros estamos haciendo una cuarentena en todo el mundo, específicamente por toda la gente que ya está contagiada, pero además también para ti. Otra para quitar la frustración y el enojo, que es súper normal, ¿no? Querer salir y no poder. Y obviamente otra para generar prosperidad, porque estamos viviendo un cambio en una economía global y obviamente hay mucha incertidumbre. Entonces, sí tú puedes, o sea, se considera que también parte de la salud es que tú puedas materializar lo que tú quieres. Entonces, eso depende también de tu campo electromagnético. Y en nutrición, pues, o sea, incluye una limpieza de hígado de 9 días con un recetario, y también hay, obviamente, ideas para poder mantener tus niveles de glucosa y tus hormonas equilibradas. Y también es importante poder organizarte espacialmente, o sea, la casa ahorita se ha vuelto pues, un lugar de trabajo, de juego, de amor, de todo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes tú optimizar tus espacios para que lo vivas de manera más tranquila y armónica? Y obviamente también algunas ideas para generar dinero. eh, y la idea es que también sepas un poco más a profundidad lo que te comenté ahorita en la plática, ¿no? El tema del movimiento consciente y qué suplementación necesitas para cuando hay muchísimo cortisol, cuando te sube la adrenalina por lo que estamos leyendo o viendo. Y la idea es que también entiendas otras y practiques sobre todo técnicas para reprogramar la mente. O sea, hay específicamente una técnica de liberación emocional eh, que te puede ayudar y se los juro, en no más de 5 minutos el estado mental cambia. Y también hay otra, es una muy fácil, una técnica de digitopuntura para específicamente reprogramar eventos traumáticos. Y esto pues obviamente tiene bases en la medicina china y es increíble porque a veces pensamos que tenemos que ir mucho tiempo al psicólogo, que sí, no lo descarto, pero también tenemos que tener maneras de autogestionarnos nosotros. Y sí, obviamente pedir ayuda, pero no todo el tiempo o sea, otras personas están disponibles, ¿no? Entonces, la idea es que también aprendas a respirar para quitar todas estas hormonas que ahorita pueden estar haciendo una disrupción. Y ahorita la idea es que yo quiero dar una promoción del 50% de todo esto porque como sociedad, o sea, lo necesitamos todos. Y estoy dejando que se inscriban todo abril. Usualmente este curso costaba 1,200 pesos y ahorita están 600 pesos. Y ya, si ustedes quieren eh, encontrarme, pues aquí está el teléfono y también se pueden meter en las redes de Sana Tu Tiroides. Y pues bueno, me gustaría escucharlos, escuchar feedback, eh, y pues agradecer su tiempo y su atención. Y ya, a ver. Pues muchas gracias, Judith. ¿Me escuchas? Sí. Ah, no sé si alguien quiera preguntar algo o compartir algo. A mí lo que me sirvió muchísimo fue, o sea, lo que me llevó muchas cosas, pero que dijiste que si no podemos hacer ejercicio o por lo que sea, ¿no? Ya sea porque no tengamos la energía o porque, no sé, el Ujú. espacio, que prioricemos el dormir bien. Entonces, Sí, sí, y la idea es tener muchísima compasión, ¿no? O sea, todo este tema de, hay que ser súper productivo y, o sea, es realmente un mito, ¿no? Lo importante es que lo que hagamos evidentemente en estas primeras fases de la cuarentena va a definir también los próximos meses, ¿no? Y que no salgamos ¿sabes? Como una cueva así de que nos atropelló un camión, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que podemos hacer, o sea, yo no creo que sea algo tan difícil. Y bueno, eh, ya si tienen alguna pregunta, me gustaría verlos, escucharlos, etcétera.
Yo sí tengo una pregunta que me quedó de cuando mencionaste de que hay un momento en el ciclo del mes en donde es mejor no hacer más de 30 minutos de ejercicio. No, más ¿O bien, entendí mal? sí puedes Obviamente entendí mal. hacerlo. Bueno, es que esa recomendación es para cuando tienes un desbalance hormonal, es decir, que no se te presente la regla si tienes ovario poliquístico y te duele, si tienes reglas como muy abundantes, si te duelen los senos, si ya sabes, estás como súper irritable, eso habla de una disrupción hormonal, ¿no? Entonces, si tienes alguno de estos síntomas, no más de 30 minutos de cardio intenso, porque luego hay, o sea, he tenido casos así, ya sabes, llegan al consultorio y me dicen, ay, es que yo no entiendo por qué no bajo si hago CrossFit 6 veces a la semana, ¿no? Y 1 hora. Pues obviamente el cuerpo, ahí la respuesta del cortisol y la adrenalina se fue. En lugar de que sea algo, una actividad relajante, etcétera, que normalice ese nivel de cortisol, pues lo eleva, ¿no? Entonces, ese es un tema de... Y puedes hablar evidentemente con tu entrenador después que cuando vayas otra vez al gimnasio, ¿no? De decir, bueno, pues estoy balanceando mis hormonas, media hora y listo, ¿no? Y no sentir culpa. Yo creo que ese es el futuro del fitness para las mujeres, o sea, basado evidentemente en evidencias, porque no nada más con esta creencia de que tenemos que seguir, ¿no? Y todo el tiempo estar bien, etcétera. Entonces, se recomienda eso si estás balanceando tus hormonas, porque digamos que hay un proceso para hacerlo, ¿no? En el programa que ya personalizado, no en el curso, sino en el programa 1 a 1 que nosotros llevamos, pues es un proceso, ¿no? O sea, nadie nos ha enseñado a comer según nuestro ciclo, al menos, o sea, mi ginecólogo nunca me enseñó nada de esto, ¿no? Y todo esto es investigación muy reciente. Entonces, pues bueno, quiero compartirlo también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Bueno, si no, pues cualquier cosa de las redes de Sana Tu Tiroides están ahí abiertas y para encontrar la liga del curso, pues pueden ir a las redes, ahí de Sana Tu Tiroides va a estar ahí. Y bueno, pues espero que les haya servido, ¿no? Les mando un abrazo a todas. Y recuerden que esto lo vamos a superar. Y pues bueno, de la mejor manera espero. Gracias a Mía y a Coach News. Bueno, entonces... Gracias a